Pueden ellos apropiarse, no pueden poner reservorios, no pueden poner represas, porque todo eso le pertenece al Estado. Está en la Ley Orgánica de Recursos Naturales, el cual convalida con la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento. Esta ley ha salido aproximadamente hace 4 años. Antes estaba la Ley de Aguas. Entonces, artículo 1 dice: el agua es un recurso renovable, indispensable para la vida, bla, 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 bla. Acá viene el tema: dominio y uso público. El agua constituye el patrimonio de la nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. ¿Qué quiere decir? Jamás se puede vender el agua, jamás podemos vender un río, jamás podemos vender una laguna. Lo que se hace simplemente es dar concesión, nada más. Es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental, el interés de la nación. No existe propiedad privada sobre el agua. Está en la Constitución, en la Ley Orgánica de Recursos Naturales, en la Ley de Recursos Hídricos. Entonces es falso decir eso. Ahora, ¿por qué unos dicen? Sí, pero cuando yo pago agua, dicen, no, no pagas agua. Tú lo que pagas, o lo que pagan sus caseros de ustedes, es el servicio de costo de transportar el río a tu casa, ¿no? A tu cuarto. Ese servicio es el que tú pagas, ese costo. Tú puedes ir al río y tomar el agua, a ver, pero después si te enfermas es otra cosa. Tú lo que pagas es por el tratamiento de agua, la instalación de agua potable. Eso es lo que tú pagas. No pagas por el agua. Per se, no pagas. Siempre está ese tema, ¿no? Ahora, ¿el agua qué comprende? Hay agua subterránea, agua en río, agua superficial, también hablamos de aguas residuales, nevados, manantiales, geotérmicos, atmosféricos, todo lo que venga a ser precipitación, agua, etc. Todo eso comprende la ley de agua. Bienes asociados al agua. Ya, de acá viene una trampa. Bueno, más que una trampa es una consideración. Porque hay bienes asociados al agua, el cual corresponde al dominio público, es decir, al Estado. Por ejemplo, ¿no? Las fajas marginales. ¿Han escuchado las fajas marginales una vez? ¿Una idea? No sé. ¿Ya? Justo tenemos todo este es el río. ¿Ya? ¿Sabes que siempre hay viviendas alrededor del río? Esta es la pista. Y siempre hay viviendas alrededor. ¿Ya? Una faja marginal es la distancia del espejo de agua sobre la cantidad de río normal o promedio que existe. Normalmente son de 50 metros a 100 metros de distancia. ¿Qué quiere decir? Que todo este espacio, todo este terreno que está aquí es del Estado, por ley es del Estado. Pero que lo que me temo, ¿no? Río Rima, río nuestros pueblos a veces, hay una casita que está justo al lado del río. Esta casita que está al lado del río es una invasión, por si acaso. El Estado tiene todos los aparatos legales para poder sacar esas casas que están ahí. Que no lo haga es otra cosa. Pero puede sacar todas las casas que están en todas las fajas marginales, porque el terreno es del Estado. Y el Estado no necesita que esté en su nada. Tranquilamente va con la policía y desaloja. Y si el río crece, profesor, y se empieza, o sea, esos 50 metros se reduce a la orilla de las casas también estarían dentro del Estado ya. Por eso son los 50 metros. Porque del estudio climatológico y hidrológico estiman estos valores que están acá. Alrededor, ¿no? Porque no es que esta agua que está acá se hace tú cuando ves el río, yo les he dicho ayer, ¿no? La regulación hídrica se da cuando es agua en el río en el periodo seco. Esa es la regulación hídrica. El caudal tiene esta forma de acá. Este es el periodo de lluvia. ¿Cómo empiezan las lluvias? ¿Diciembre? ¿Noviembre? Diciembre, ¿no? Diciembre, ¿no? ¿Hasta cuándo es periodo seco? ¿Septiembre? Antes, ¿no? Julio, ya. Julio más o menos.
de diciembre a diciembre, este es el comportamiento del caudal del río. Este es el caudal del río. Empieza a crecer, ¿por qué? Por las lluvias. Empieza a decrecer porque ya no hay lluvia, pero sigue habiendo agua. Esta es la cantidad de agua que hay en el río. Entonces, el modelamiento que hacen sobre la cantidad máxima de agua que existe es lo que permite determinar lo que llaman las fajas marginales. Lo que pasa en Piura, por ejemplo. El problema en Piura, en la ciudad de Piura, es muchas viviendas están destruidas, ¿no? Pero cuando tú vas al campo y ves la destrucción que hay en Piura, lo que mayormente vas a encontrar son casas que invaden la faja marginal. Esa es una realidad. Van los noticieros, van y ponchan las casas más destruidas. ¿Y cuáles son las casas más destruidas? Las que están al lado del río. Esas son las que ponchan. Pero el Estado, ¿qué hace? El Estado, la municipalidad debería desalojarlo, pero no lo hace. Y esa es otra cosa. Legalmente las fajas marginales son del Estado. Los bosques ribereños, los bosques que están alrededor del río, también son del Estado. Los nevados, los cuerpos de agua, todo es propiedad del Estado, por ley. Si tú hagas eso, es una invasión. Y tiene un sentido también la faja marginal, porque como dices, viene la crecida del río, y la crecida del río se va a llevar todas las viviendas. Entonces, ¿qué significa? Que el Estado no debería dar títulos de propiedad acá, sino más bien a partir de acá debería dar títulos de propiedad. Debería. No, debería. A eso nos referimos con bienes naturales, ¿no? U otros que señalan la ley. Y así es el comportamiento de un río. El vínculo. Pero también el Estado hace otra jugada. Habla de los bienes artificiales. Y los bienes artificiales son los canales. Encauzamiento de ríos, captación, extracción, almacenamiento, regulación y conducción de agua, saneamiento, depuración, tratamiento de agua, recarga artificial de acuíferos, protección de bienes que integran el dominio público hidráulico, entre otros. ¿Qué significa eso? Si bien el Estado han ido a los marcas como Macocha, pueden ir a Ponati, creo que está 80 soles, descuento de 2. O sea, ¿cuántos soles cada molestar? Es un día entero, un full day. Pero es todo el día. Van al marca y van a ver una represa enorme. Una represa. Y la represa sale su compuerta. Y la compuerta hay un canal. Toda esta infraestructura que ven acá le pertenece al Estado. No le pertenece a la Junta de Usuarios ni al Comité de Regante. Lo mismo pasa con una junta chiquita. Tienes una compuerta, tienes el evacuación de agua, tienes el desalinizador y de ahí ya entras a los regadíos. Todo esto que está acá es infraestructura hidráulica. Hay infraestructura hidráulica menor y hay infraestructura hidráulica mayor. Ambos son propiedad del Estado. No es de la comunidad, ni el comité, ni los demás. Pero dicen, sí, pero la comunidad, los comités de regantes, la junta de usuarios, son quienes operan y mantienen el sistema de agua, correcto. Pero quien ha hecho la obra no son ellos. El que ha hecho la gran inversión o la inversión ha sido el Estado. No las comunidades, ni los regantes, ni los comités. Lo ha hecho el Estado. Y las comunidades mantienen estos sistemas de agua porque les beneficia. Es agua. Por eso hacen faenas, por eso hacen limpiezas. Por eso lo hacen, porque le da un beneficio. Si no les da beneficio, no lo hacen. Igual que el servicio ecosistémico. Si no te da un beneficio, no lo haces. Es simple. Igual que acá. Claro, a ver, tiene una comunidad campesina que haga una inversión de 12 millones de soles para el sistema de regadío para 1000 parcelas. ¿Dónde va a sacar una comunidad campesina 12 millones de soles? No, pues no saca. Entonces ellos dicen, por eso digo, dicen
es mi canal, es mi regadío, es mi represa, es mi bocatomas, si dices, pero en realidad no es tuyo, por un tema de licencia social, o mejor dicho, para que no te boten a patadas o no te tienen huevo o tienen plátano, que me han tirado, simplemente tú dices, sí, claro, sí, pero en realidad vamos a mejorar la infraestructura. Pero no es tuyo. Entonces, todo eso viene a ser del Estado. Y esto pasa por una historia que pasó en la época de Leguía. ¿Saben qué fue Leguía, no? Sí. Un presidente en Perú, 1920 aproximadamente. ¿Qué hizo Leguía? ¿Cuál fue una de sus grandes reformas? Aparte de vender al Perú. Sí, con él se perdió gran parte del territorio. ¿Qué hizo Leguía en tema de agua? Leguía, ¿alguien es de Chiclayo? Qué feo me sale. En esa época, los grandes agroexportadores, 1920, estaban en Chiclayo, estaban en Piura, estaban en Ica, no estaban en Ica, estaban en Arequipa. En estos valles fértiles estaban acá en Guadalajara. Estaban principalmente en estos valles fértiles que ven el Perú. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer los agroexportadores? En este caso los gamonales, los que tenían grandes extensiones de terreno. Ellos empezaban a construir sus propias represas, sus propias represas. Eso es lo que ellos empezaron a hacer. Y si construían sus propias represas, los grandes gamonales, ¿qué significaban al otro tipo de población? Les ibas a dejar sin agua. Porque el agua que ellos captan es un agua de río. Y en el río hay múltiples usuarios. Y el gamonal, en este caso el terrateniente, porque en esa época había una época feudal, ponía su represa y nadie le decía nada. Porque no había una ley que limitaba el poder de los terratenientes o gamonales en esa época. Entonces había conflictos por el agua. Y si el agua no es de nadie, ¿de quién es? Del más fuerte. Y el terrateniente, ¿qué tiene? Trabajadores, peones. Y esos trabajadores y peones empiezan a defender los intereses del gamonal. Es así. La ley ha nacido, o las leyes en esta sociedad occidental, nacen no para proteger al débil, nacen para limitar al fuerte. Y en este caso, como ven acá, los gamonales, teniendo poder, teniendo tierras, teniendo personas, teniendo peones, o chumpes, en esa época se les decía, todas las otras personas, las poblaciones locales, comunidades, que no existían todavía, comunidades campesinas, no sean reconocidas, pero no territorialmente, empezaron a sufrir por agua. Entonces, Leguía, ¿qué hizo en ese momento? Leguía dijo, ¿saben qué? Se hagan. Vamos a crear la ley de aguas. Y en la ley de aguas, dijo, toda infraestructura, bueno, obviamente no se llamó en ese momento, ¿no? Mayor y menor, así como las fuentes de agua, son del Estado. Porque de esa manera empezaron a regular, ¿no?, a controlar el poder que tenían los gamonales, los terratenientes en esa época. Venía el Estado con el ejército y destruía sus represas. Alíñate o te destruyo tu represa y te hago pagar. Eso pasó en el Perú. La ley de aguas de Leguía, ¿adivinan hasta qué año duró? 1922 aproximadamente. 1900. De acá hasta la ley de recursos hídricos,
la que vemos ahorita, que fue hace 6 años. Solamente en el Perú han existido 3 leyes de aguas. Porque el agua es un tema tan delicado que hay muchos expertos, participan y hay muchos intereses. No solamente están los agricultores, los agroexportadores, los industriales, los de consumo de agua potable como nosotros, los ganaderos, hay muchos otros actores y todos tienen interés por el agua. Por eso la ley de aguas de Leguía no se cambió como más de 70 años. Ahí sí, pues, ¿no? Ahí entra la fuerza del Estado, ¿no? Entonces, en nuestra legislación actual tenemos 3 usos del agua: primario, poblacional y productivo. Y se rigen bajo esa figura que está ahí. Si hablamos del uso primario del agua, es decir, aquellas personas pobres que no tienen acceso. ¿A qué me refiero? Para tú poder hacer esto, tú necesitas un permiso, una licencia, una autorización, depende del nivel. Y esto te lo da el ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Entonces, la Autoridad Nacional del Agua da permiso, licencia y autorización a los diferentes usuarios, la Junta de Usuarios, el Comité de Regantes, entre otros actores, empresas que tienen concesiones, etc. Pero cuando hablamos de uso primario, podemos estar diciendo por uso de consumo de agua, de población local, ¿no? Por ejemplo, las comunidades campesinas y nativas van directamente al río y sacan el agua. Por ese tipo de conceptos no necesitan autorización ni licencias. Ese es uso primario. Siempre y cuando el agua que saquen no altere las fuentes de agua y no afecte los bienes asociados al agua, o sea, las infraestructuras. Puedes sacar, es ese mismo concepto que tú vas al río, en la sierra, puedes tomar el agua del río, no pasa nada. No te va a caer la policía por tomar un poco de agua del río. Porque hablamos de un uso primario en ese espacio, en ese aspecto. De ahí sigue el uso poblacional del agua, pues. Y ese es el segundo punto. Por jerarquía está el uso primario, después sigue el uso poblacional del agua. O sea, el agua que se vaya a administrar y gestionar, la población tiene prioridad. Y si hablamos del uso productivo tiene estos aspectos. Y está por orden jerárquico. Está primero, está el primario, que es marginalmente insignificante. Está el poblacional, que te puede quitar la mitad del río. Y de ahí, de esa mitad, tienes las otras actividades económicas. Y están en orden jerárquico. Si viene una minera y hay un agroexportador o hay una junta de regantes y dicen: yo quiero agua, las autoridades locales del agua, no le van a dar prioridad a la minera. Yo no sé por dónde rayos dicen que la minera tiene privilegios del agua. Eso es falso, están las estadísticas, están en los permisos. Van los dos actores, una junta regante chiquita con una minera grandota,
El ala te va a decir, aguántate, aguanta tu ticket. Primero voy a tener la junta. Porque tengo que dar prioridad al agrario. ¿Y de ahí sigue el minero? No. De ahí si hay una acuícola, le tengo que dar permiso a la acuícola. Después sigue el energético. Después sigue el industrial. Después el medicinal. Y cuando ya haya pasado a los 5, ahí recién sigue el minero. De ahí recreativo, turismo y transporte y lo demás. O sea, si hablamos de una actividad económica de uso del agua, el minero está en casi el último lugar. Y eso lo digo o lo pongo para que no les engañen ustedes, porque son muy susceptibles. Uso consultivo, agrario, poblacional, industrial, minero. Uso no consultivo, hay energético, transporte y necesidades ambientales, pesca, recreación, turismo medicinal, otros. Eso lo hace separar el ala para poder saber cuál es uso consultivo y uso no consultivo, para también dar prioridad. Encima da prioridad con otro tipo de clasificación, o sea, ya la minería queda al piso el tema de agua. Pero aún así se dice que la minería quita todo el agua. Estadísticas. Miran, ¿cuánto se lleva el agrario? No es nada la minería. No es nada. El agrario se lleva casi el 90% del uso del agua en el país. El poblacional se llevará el 8 hasta el 9 y el 1% se va a la minería. ¿Dónde dice que la minería me quita el agua? Y si hablamos del uso no consultivo, el energético obviamente se va a llevar la mayor cantidad de agua, pues la hidroenergía. En el país somos un país hidroenergético. El 60% de energía producida en el país viene de las plantas de hidroenergía. De ahí viene el 60%. Entonces es bueno conocer los datos, ¿no? Las estadísticas que hay, pero que no les engañen. Ahora sí, vamos con la parte más bonita, economía. Vamos a solucionar problemas. Esta función se acuerda, ¿no? Esto que era bienestar y esto es costo. Todas mis clases siempre tienen este gráfico. ¿Por qué? Porque hace acordar cómo funciona la curva de bienestar y la curva de costo. Y esa es una función universal que se aplica a todo tipo de bienes o servicios. La curva de beneficio, ¿cómo es? Hacia abajo, ¿sí o no? ¿No? Y tiene sentido. Lo que decía la Coca-Cola en el desierto. O un vaso de agua en el desierto. Tú tomas un agua, te da un nivel de bienestar. Tomas un segundo vaso de agua, tienes bienestar, pero ya chiquito. Tienes un tercer vaso de agua, tienes bienestar, pero ya más chiquito. Tomas un cuarto vaso de agua, ya tienes un bienestar marginal, cero. Pero si tomas un quinto vaso de agua, ya estás lleno ya. Y si estás lleno, ya no se vuelve un bienestar, se vuelve un malestar. El sexto vaso de agua sigue bajando. Ya no te da bienestar, estás ahí botando agua por los costados. Y así, ¿no? Vas subiendo la cantidad de agua, los vasos de agua. Y los costos son exponenciales. Un vaso de agua, 2 vasos de agua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los costos son exponenciales. ¿Qué significa? Que mi beneficio tiene un punto máximo y mis costos también tienen un punto máximo. Esta diferencia que está acá es la diferencia entre el beneficio máximo y el mínimo costo. Esto le llaman VAN, el valor actual neto.
El valor actual neto en base a funciones de utilidad ha sido demostrada en una tesis de 40 hojas, más o menos por el año 1890. De ahí nace la fórmula del banco. Porque el banco, ¿qué trata de hacer? Maximizar los beneficios y los costos en tiempo intertemporal. Entonces, ¿qué te explica ese gráfico? Lo mismo, solamente que de manera intertemporal sobre el consumo de agua. Bueno, en este caso, agua. Beneficio, costo. Siempre vamos a buscar este punto que está acá. Siempre. Y eso se aplica a todo. Todo bien y servicio. Mineral, agua, madera, todo. El tema es cómo construyo yo mi curva de utilidad. A ver. Es decir, varian. Dice, la sumatoria de las utilidades es igual al bienestar. Ahora, ¿por qué creen que el economista hace encuestas? Que es una de las herramientas que tenemos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos encuestas? Porque es una manera de poder determinar el bienestar o la utilidad individual. A manera de ejemplo, simple y sencillo, siempre hago este ejemplo. Pollo chino. ¿Qué horas son? 9:30 de la noche. Saliendo de acá. Del 1 al 5 voy a preguntar. A ver. Zoom. ¿El pollo cuánto le das? Ajá. Del 1 al 5. 5. ¿Y el chifa? 3. ¿Tú? 4. 2. ¿Tú? 5-5, creo. 5, 5. Este de lo mismo. 4-3. 4, 3. Miren, ¿qué he hecho simplemente en este ejercicio? He preguntado cuánto bienestar te da por nivel de utilidad. Y si yo quiero saber cuánto es el bienestar del pollo y el chifa, ¿qué voy a hacer acá? 5, 4, 9, 9, 9, 18. 8 más 5. Si yo asumo que ustedes 4 representan a todo el salón, ¿cuál es el bienestar que prefieren ustedes? ¿O qué bien prefieren? Pollo. A esto se refiere Mario. La sumatoria de las utilidades se basa en las preferencias que tienen sobre el bien o el servicio. Y ustedes me acaban de decir cuáles son sus preferencias. Por eso hacemos encuestas, para levantar preferencias y poder calcular precios y beneficios. Entonces, si Brian dice que la sumatoria de las preferencias es igual al bienestar de la sociedad, viene el otro concepto, ¿no? Porque yo, para poder determinar la función de bienestar, la preferencia o la utilidad depende del consumo. Depende del consumo. Para poder decir pollo chifa es porque te lo comes. Para poder decir si me corto el pelo o no, es porque es un servicio que tengo. Para poder decir si me compro la laptop o no, es porque yo consumo la laptop. La laptop me da a mí un servicio. Entonces, la utilidad va de parte del consumo. Entonces, si yo integro el consumo sobre M menos LRT sobre X, me da mi función de bienestar. Pero el consumo está determinado sobre la cantidad que vas a consumir. Entonces, el bienestar depende sobre el consumo o sobre la cantidad. Ahora sí, si tú haces esto, te va a salir esto de acá. Usted en términos de la cantidad, y si haces costos, vas a tener esto. Esa es nuestra función de bienestar. Nuestra función de bienestar depende del consumo que nosotros tengamos. La filantropía y el altruismo también tienen la misma lógica económica, porque es bienestar. ¿Te da bienestar regalar? A mí no.
pero a otros sí, pues. Entonces, si me da bienestar es porque hay un consumo de un bien o servicio. Ese es un principio, una acción económica. Solamente hemos visto acá, con este ejemplo. El agua también pasa lo mismo. Mira, de esta función que está acá, yo puedo construir una utilidad marginal. Por ejemplo, ¿no? Uno, ya, dijimos pollo, ya. Tú me dijiste pollo. 5, 4, 5, 4. ¿Cuántos cuartos de pollo o octavos de pollo puedes poner? Uno, menos un octavo. Ya, un octavo de pollo. También un octavo. Qué barbaridad que está pasando. ¿Y cuánto? Medio, creo. Medio, porque sí, muy bien. Un octavo. Un octavo. ¿Por qué está pasando? Charmán. ¿Usted, profe? ¿Yo? Un Medio entero, pollo. decir. Si puedo, me como medio pollo. Depende de la pollería también. Si me voy a las tinajas, uy, no, un cuarto nomás. Si me voy al pardo, ahí sí me... ¿Qué hago con esto? Te digo la utilidad y te digo la cantidad de consumo que hay. Entonces, si yo lo reordeno, digo 4, 4, un octavo, después sigue 5, que es un octavo, después sigue 5, medio. ¿Qué está pasando acá? Aumenta la utilidad y ¿qué pasa con la cantidad? Aumenta y aumenta un poquito, constante y poquito. ¿Qué forma te da esto? ¿Sí o no? Y si tú lo haces marginal, te va a salir esto. Esa gráfica te sale. Porque en mi encuesta no solamente te voy a preguntar tu nivel de preferencia, sino también cuánto consumes del bien o el servicio. Mientras más consumes, obviamente te da más bienestar, pero va a llegar a un punto donde ya no consumes de más, porque ya no puedes tú atiborrarte de comida en este caso, ya no puedes. Lo mismo pasa con cualquier bien o servicio. Entonces, de esa manera yo construyo mi curva de utilidad y mi curva de utilidad marginal, simplemente con una encuesta. Ahora, ¿qué significa esto? La lógica del agua. ¿El agua tiene precio? No. Y si no tiene precio, tiene valor. Sí. El tema es cómo calcular el valor. ¿No? Hay dos maneras de calcular una curva de demanda sobre algún bien o servicio. Le han llevado micro 1 y 2, ¿no? ¿Y el otro cómo se llamaba? ¿De qué trataba la demanda marshalliana? ¿Qué maximizabas? ¿La qué? La utilidad. Sujeto a... Porque tiene miedo. ¿Sujeto a qué? Restricciones. Restricción respuesta. Este es un dogma, es una religión. Precio por X1 más precio por X2. Y la utilidad es X1, X2. Perfecto. ¿Y la egipciana? ¿Qué haces? ¿Qué minimizo? ¿Costos? ¿Qué minimizo? Gastos. Términos de X. Sujeto a utilidad, ¿no? ¿Por qué creen que se llama demanda? Tiene dos maneras de hacer demanda: la ficciana y la marshalliana. Dos maneras de hacer demanda.
la fórmula básica que tenemos Q igual a A menos BP. ¿De dónde nace? ¿De la Marshalliana o la Higgsana? Nunca se han preguntado. Voy a decir al profe del micro, No le diga. que sea más exigente. ¿De dónde sale? ¿De cuál pertenece esa relación? ¿Marshalliana o Higgsana? La Marshalliana, pues. Esta es la función Marshalliana. Lo que siempre nos enseña es la función Marshalliana. Porque se basa en qué cosa usamos siempre. Este ejemplo, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos haciendo acá? Maximizamos utilidad. Todo esto se basa en maximizar utilidad. Por tal motivo, el PQ nace de la demanda marshalliana. Pero también hay otra demanda, que es la demanda higgsana. Y la demanda higgsana se basa en el gasto es igual a ¿qué? Al precio por Q, que representa tu disposición a pagar. Ah, qué curioso, ¿no? Y si yo te hablo del agua, que supuestamente no tiene precio, ¿qué demanda usaríamos acá? ¿La marshalliana o la higgsana? La higgsana, pues. Calculamos la demanda higgsana, porque se basa en la disposición a pagar, en lo que sale de tu bolsillo, porque es el valor que tú le das. No se basa en la función de maximizar utilidad, se basa en minimizar el gasto manteniendo el mismo nivel de utilidad. Ah, ahora sí micro ya me sirve, ¿no? Nunca pensé ver marshalliana y higgsana en mi vida. ¿Para qué me va a servir eso? Acá te sirve. Y de acá en adelante, solamente que no le dicen así. Todo tiene esa función. ¿Por qué pongo este gráfico? Porque este gráfico se basa en la demanda de agua. Una demanda de agua, pero no desde el punto de vista marshalliano. Porque yo no tengo el precio del agua. No tengo. Lo que sí tengo es el gasto por el agua, la cantidad de agua. Entonces puedo yo asumir una disposición a pagar. Y la disposición a pagar nace justamente de cuánto uno pagaría por agua. Y es lógica pura nomás. Tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto. Esto es metro cúbico, esto es valor. Si yo consumo poca agua, tiene esto, ¿no? ¿Por qué tiene esto? Porque el agua es más barata. Soles por metro cúbico, tanto. Pero si yo empiezo a consumir más, el agua empieza a bajar. Y así, y así. Entonces, ¿qué construyo con una demanda higgsana? Una curva de utilidad marginal en términos de soles. ¿Qué hago? ¿Qué es esto de acá? Tienes cantidad, tienes utilidad, tienes cantidad y le agregas una restricción presupuestaria que quieres minimizar y te va a salir la disposición a pagar. Puedes hacer esta figura. Entonces, ¿qué te ayuda esto? A poder definir cuánto es el valor del agua, o cuánto significaría para ti en una disposición a pagar. Pero como todos son duros, nadie quiere pagar por el agua. Nadie quiere pagar por el agua. Yo no quiero pagar gasolina, pero tengo que pagar, si no, no me transporto. Todos queremos gratis, todos queremos gratis. Pero entonces, ¿qué pasa? No? El ingreso es una variable que influye en la disposición a pagar. Por eso, yo cuando analizo
funciones de demanda. La función de demanda, ¿de qué depende? Tus preferencias y tu ingreso. Las otras variables no son tan relevantes. Existen, sí, para tipos de mercado, sí, pero no son tan relevantes. Por ejemplo, ¿no? Yo antes me movilizaba en combi, en corredor, ahora tengo carro. ¿Qué ha pasado ahí con mi demanda? Con la demanda de carro. No, la demanda, perdón, de usar los buses. Ya baja, pues, porque ahora todo puede por su carro. Mayor ingreso, menor disposición o consumidor libre. Y la preferencia, yo ya no quiero viajar en carro. Por eso ya voy. Mi preferencia cambia. Las personas cambian. Entonces es parte de la función de demanda. Preferencias, ingresos. ¿Pueden haber otras variables? Claro. Los precios complementarios, sustitutos, sí, pueden influir, no digo que no. Pero si hablamos de un bien o un servicio que no tiene mercado, caso el agua, hablamos de preferencia e ingresos. Bueno, acuérdense, si digo que no tiene mercado es porque no hay un ofertante. Si hay demandante, pero no hay ofertante, entonces ahí es donde entra el Estado, ¿no? Para poder ofertar. Entonces, el valor del agua muchas veces se calcula como un excedente de consumidor. Si yo tengo mi gráfico, tengo mi curva, yo puedo establecer el excedente consumidor. A ver, yo solamente hago esta consulta. ¿En qué situaciones uso una demanda inversa? ¿Cuándo utilizo la demanda inversa? El ingreso total es igual a la demanda inversa por la cantidad. ¿En qué situaciones uso la demanda inversa? Dime, ¿qué situaciones uso la demanda inversa? Demanda inversa. ¿Dónde usamos demanda inversa? Minería hemos usado demanda inversa, no con hoteling. Pero ¿qué condición había para usar hoteling con demanda inversa? Cuando había un monopolio. ¿Quién tiene el monopolio del agua? El Estado. Por eso puedo usar una demanda inversa. Sedapal es un monopolio. Si yo hablo de cuál es el bienestar que le damos a la población, yo puedo usar el excedente consumidor, que me baso simplemente en la demanda inversa por la cantidad, y eso lo integro en base al costo. Ven, por el tipo de mercado uno puede usar monopolios, pues. Puede calcular los excedentes de consumidor. También el agua, desde el punto de vista del ofertante, ¿no? Tiene la producción, los canales, las represas, ¿no? Todos los costos operativos y de inversión que pueden haber. Perfecto. Y el agua también tiene esa forma. Ah, mira, tiene la curvatura cóncava, ¿no? Tiene la demanda elástica, tiene los ingresos marginales. Ah, ¿no se parece a pesca? Algo, ¿no? Algo se parece.
Cuando hablan de costos con externalidad y sin externalidad, costos sin externalidad vienen a ser los costos privados. En pocas palabras, a mí me ha costado porque en la universidad yo hacía caso. Ya en la chamba ya entendí a qué se refería. Costo sin externalidad es el costo privado. El costo con externalidad es el costo que tú afectas a la sociedad, que tú lo traes al valor de designación. Si hablamos del agua, el agua puede haber contaminación. Pero no vamos a ver eso. Solamente para que lo sepan. Pero lo que sí vamos a ver es una asignación. Una asignación eficiente de agua. Porque esto viene a ser la utilidad marginal de uso doméstico. Y este viene a ser la utilidad marginal de uso agrario. El agua, el río, no tiene una función infinita, tiene una limitación, así como la minería, la pesca, los hidrocarburos, la tierra y el bosque. Tienen limitaciones. ¿Qué es la economía? Es una ciencia social que busca la asignación eficiente de recursos escasos. Jamás se olviden qué es la economía. La asignación eficiente de recursos escasos. Esa es la economía. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Una asignación eficiente. Pero en términos de agua sobre curva de utilidad. Eso es para que tu tesis lo ponga así bonito y diga, ah, su es maravilloso. Pero en realidad, para esta función es solamente de manera teórica, de manera práctica hay otros gráficos más bonitos. Porque en realidad lo que se hace es eso, es cierto, pero a veces es innecesario llegar a estimar curvas de utilidades cuando ya tienes curva de gastos, por ejemplo, demandas gipsianas y demandas marshallianas. Si ya tienen las dos, ¿para qué llegar al extremo de calcular una curva de utilidad? Si tu objetivo es hacer dotación de agua, no tiene sentido, más allá del tema teórico. Me pica la oreja. Ahora sí, un modelo de asignación de agua, ¿ya? Porque de acá vamos a ver la cuenca. ¿Han visto una cuenca? ¿Saben qué es una cuenca? Sí, perfecto. Y en la cuenca van a haber múltiples actores, ¿cierto? Y cada uno va a buscar maximizar su bienestar. Siempre. Y eso nunca es malo. Todos buscamos maximizar bienestar. No es malo eso. Solamente que alguien tiene que poner orden, ¿no? Tiene que controlar. En este caso el Estado tiene que controlar la disposición de agua que hay. Entonces, para eso vamos a asumir un casito. Reservorio, ¿ya? Río, 3 usuarios. ¿Ya? Mira, reservorio, un río y 3 usuarios. Wow. Tengo la empresa 1, 2, 3 con su función de producción. No sé si mañana, pero no sé si sí, yo creo que el jueves, puede ser el jueves. El jueves vamos a ver una demanda hídrica agraria, vamos a ver una demanda hídrica minera y una demanda hídrica de turismo. Si me alcanza el tiempo, vamos a ver turismo. Pero yo estoy satisfecho con que tengan 2. Ah, y también de demanda hídrica ganadera. Porque acá tienen las funciones que vamos a ver acá. Con datos. Vamos a modelar esto. Entonces tengo yo una función, beneficio neto. Beneficio neto, beneficio neto. Son funciones cuadráticas, ¿no? Que se basaron en una demanda inversa. Bajo este supuesto. Tengo
una función. X es la dotación de agua. Lo que tú haces acá, cuando buscas modelar, transformas variables climatológicas en agua. Eso es lo que hace. Vamos a ver los modelos, cómo se hacen esas figuras. Demanda agraria, demanda minera, ganadera. Poblacional casi no olvido. Pero es la más fácil, ¿eh? Es la más papayita. La demanda poblacional es la más fácil. Porque hay muchos datos para eso. Puedes hacer Higgsиano, Marshalliano, ya depende. Tienes función de producción en tema de dotación de agua. De dotación de agua, y tienes costos también en términos de producción de agua. Todo lo transformas en variable agua. Son tres factores. Si yo busco maximizar el ingreso total, y esta es la maravilla del agua, a diferencia de los otros recursos naturales, para la asignación del agua, tú tienes que mapear a todos tus actores y tienes que maximizar el bienestar de todos los actores. Porque si hablábamos del mineral, tú solamente maximizabas de la empresa minera. Si hablábamos de la tierra, del gamonal terrateniente, dueño de la tierra. Si hablábamos de la pesca, maximizamos el bienestar, ahí sí, de los pescadores, ¿no? Ahí sí, la sociedad. Si veamos el tema de madera, hablamos de un individuo. Si hablamos de tierra, hablamos de un individuo. Si hablamos de mineral, un individuo. Si hablamos de pesca, hablamos de más de un individuo. Si hablamos de madera, hablábamos de un individuo. Ahora que estamos en agua, es más de un individuo, que buscamos maximizar la asignación. Entonces, en este caso tengo 3: ingreso total menos costo total. Entonces, ¿qué hago? Derivo nomás, igual a 0. ¿Con qué fin? Para poder calcular la producción y la asignación de agua. Pero ojo, ojito con esto. Esta es mi función de costo-beneficio sin restricción. Porque había la restricción del río en la cantidad de agua. Esto es cuánto agua necesita para la asignación. Pero si le meto restricción y aparece la vieja confiable, Lagrange, ¿no? Mejor amigo. Todo esto, ¿no? Lagrange es igual al ingreso total menos el costo total, que todo ese choclo que está ahí, menos lambda por menos 0.4 x1 0.9 menos lambda 2 por precio 2 por 0.5 x2 elevado a 0.8 menos lambda 3 por P3 menos 0.6 x3, es decir, 0.7 menos lambda, ahora sí, por toda la restricción, ¿no? R más x1 más x2 más x3 menos u. Ahora sí, todo esto que es el río, ¿sí? El río estaba así, y acá había un reservorio, acá había el actor 1, acá había el actor 2, y acá había el actor 3. Pero él tiene una dotación de agua, él tiene otra dotación de agua, este tiene otra dotación de agua. Entonces, yo tengo tanta cantidad de agua, quito esto y me va a quedar un remanente, que es Q, ¿no? El agua que queda en el río. Entonces, este Q representa el remanente de agua. Tienes las dotaciones y tienes la recarga, la reserva. Listo. Esto es la asignación biofísica del agua. Todo lo que hemos visto con los otros modelos. Esto de acá. ¿Por qué se hace esto? El Kuhn-Tucker. ¿Por qué se hace Kuhn-Tucker? ¿Por qué hacemos Kuhn-Tucker? Si hacemos Kuhn-Tucker, ¿qué es lo que buscamos hacer?
y busca el punto. ¿Se acuerdan del punto qué? Más o menos, tal, una idea. Tienen internet, no fueron resultados. El punto que, el punto que, o acá al aplicar lambda, ¿qué significa? Que con esto yo voy a maximizar. ¿Qué voy a maximizar al poner lambda 1? Al lambda 2, ¿qué significa que voy a maximizar? El x2 y acá el x3. Yo quiero saber cuánta máxima cantidad de agua puedo darle a la empresa 1, a la empresa 2 y a la empresa 3 con una restricción biofísica en todo el agua que hay en el río. Eso es lo que trato de hacer. Y este es Kuhn-Tucker. ¿De dónde sale, a ver, el P104X1 a la 9? ¿De dónde sale? Sale de acá. Bien. La producción es igual a 0.4 por x1 a la 0.9, ¿no? Es producción. Entonces, yo tengo que llevar la producción a 0, pues. Producción a 0. Producción a 0. Producción a 0. Pero no olvidemos una cosa, que la producción está en términos de agua. De agua, de agua. 3, 2, 1. Ahora sí. Si tenemos los datos, y ustedes son grandes expertos a estas alturas, matemáticos, de ciencias económicas, solamente derivamos, ¿no? ¿Para qué poner la pizarra? Voy a gastar de frente. Mira lo que pasa con el agua. QR, hemos dicho que es la cantidad del agua del reservorio o del río, reservorio o río que hay, y Q es el remanente. El remanente. Y acá viene la magia del agua. Si Q menos R es igual a 10, ¿qué significa? Que x1 más x2 más x3 es igual a 10. ¿Sí o no? Porque es Q menos R igual a x1 más x2 más x3. ¿Me siguen esto? ¿Sí? Entonces, si yo tengo 10, o sea, la asignación es 10, y yo derivo, integro y todo lo demás, me va a salir el x1, 1.2, 3.7, 5.1. Sumas esto, te sale 10. Si vemos después, ¿cuánta producción tiene? ¿Ya? 0.46, 1.44, 1.8, ¿no? Ya que sea agricultura, ganadería, energía, que sea esto. Acá viene lo curioso. Los lambdas. 8, 9, 11, 2.8. ¿Ya? Beneficio marginal, ¿no? El costo de oportunidad, el precio sombra, lo que hemos dicho. Pero ese es con QR igual 10. Menos R. Ahora, si le pongo 20, tengo más agua que da, ¿sí? 4, 2, 7, 3, 8, 5. Sumas toda la ecuación de agua y queda 20. Tienes producción, pero ¿qué pasa con el costo de oportunidad o el precio sombra? Disminuye, ¿no? 38. Dotación de agua, 10.1, 13, 14, 4. Sumas, 38. Mayor producción. Pero ¿qué pasa con el precio sombra del agua? Disminuye. Y si ahora digo que sobra agua, ¿qué pasa con el precio sombra? ¿Y
qué significa que un precio sombra sea cero? Mira la tabla. Esto es 10 de agua. Tengo 20 de agua. Tengo después 30 de agua. Tengo después 38 de agua. Y tengo después 38.3 de agua. ¿Esta agua qué significa? Y si yo te dijera que tienes 40 de agua, ¿cuánto es el lambda? Menos cero. No puede haber un precio sombra negativo. Voy a ponerse en su final. Sigue siendo cero. Si yo pongo 50, sigue siendo cero, cero, cero. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Por favor, para irme tranquilo a dormir. ¿Qué significa? A mayor disponibilidad, su costo de oportunidad disminuye. No. Ya no limita la ¿Ah? Ya no limita la ¡Bravo! Ya no hay limitación de recurso. El recurso se volvió infinito. Y si el recurso es infinito, ¿hay escasez? Y si ya no hay escasez, ya no tiene valor. ¿El aire que estamos respirando tiene valor? No, porque el recurso es infinito, es abundante. Lo mismo pasa con el agua. Si hacemos un análisis de 3 empresas, solo 3, y vemos que hay disponibilidad de agua que es un montón, el agua no tiene valor. El precio sombra del agua no existe porque es abundante. No es lo que hemos estado diciendo, no es lo que vemos ahorita respirando en el salón. El aire no tiene valor porque es abundante. Igual pasa con el agua, pero en este caso. Ojo, en este caso. ¿Ya? Eso significa. Ahora sí, puedo dormir tranquilo. Entonces, tenemos la relación, pues. ¿Qué significa lambda 0 igual 4? Si es el costo de oportunidad, el precio sombra y el valor marginal del recurso. 38, 40, 42 sigue siendo 0. No importa, porque yo voy a seguir maximizando el bienestar, voy a seguir usando el agua. Pero ojo, ¿qué significa esto? Que si yo tengo bastante agua, yo voy a usar el agua donde yo maximice mi beneficio. ¿Sí o no? Porque tengo bastante agua. Solamente voy a usar el agua que maximice mi beneficio. No tengo restricción. Voy a maximizar mi agua. Pero si tuviese restricción, ahí sí, yo no puedo usar el agua que maximice mi bienestar. Porque en el ejemplo que les he puesto acá, yo necesito para maximizar la empresa 1 10.2, la empresa 2 13.6 y la empresa 4 14.5. Estas dotaciones de agua son para maximizar el valor de las empresas o el beneficio de las empresas. Pero si tuviera 10, ¿cuánta agua es? 1, 2, 3, 7 y 5, 1. Es menor a la cantidad de agua que necesitan para el beneficio. Y eso se da por la restricción del agua. Pero si fuese 38.3, mira, ¿no? Ahí sí yo alcanzo el máximo bienestar del agua.
Ahí sí. Y si fuese 40, no importa, ya puedo agarrar todo el agua que quiera. Y 50 igual, puedo agarrar todo el agua que quiera. El tema es cuando existe restricción de agua. Cuando existe restricción de agua, hay que asumir, pues, hay que ver si el QR, este es sin limitación de agua, ¿no? Sin limitaciones. Y con un Q menos R igual 10, ¿aquí cuánto es? 1.2, 3.7, 5.1. ¿Ves que es menor? Por la cantidad de agua disponible que hay. Esa es la asignación de agua. ¿Podemos hacer algo para aumentar esto? ¿Para llegar a esto podemos hacer algo? Sí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Vamos a destruir los bofedales y las lagunas para hacer un reservorio. Y con eso vamos a tener más agua. ¿Para qué? Para poder alcanzar el máximo bienestar que puede haber en las empresas o las poblaciones locales o el uso de agua poblacional. Pero la asignación de agua no es en un término biofísico, es en un término económico. Ya. Ahora sí, ya me puedo dormir. Esto lo vemos el martes, ¿eh? ¿O sigo? ¿Sigo? ¿Solo me queda sigo o ya acabo? Me queda la mayoría. ¿Acabamos? El beneficio es dormir más horas. Pues, porque ya no va a tomar. Ya, ustedes. Jueves, ¿no?